A continuación nos acompaña el magíster Pablo Sánchez. Muchas Él gracias. nos acompaña con una conferencia titulada Gestión de la Información de Colecciones Científicas, caso del INAVIO. Es director de difusión y gestión de información a cargo de la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, con experiencia de más de 20 años en análisis de información ecológica y económica, biólogo con formación de más de una década de investigación en áreas protegidas y urbanas, completando su educación con estudios del desarrollo y en particular economía, que contribuye al repertorio de herramientas matemáticas y estadísticas. Experiencia y formación que utiliza hasta el momento para procesar información de colecciones científicas, su administración, estudio y difusión. Bueno, muchas gracias, magíster Pablo, y adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero les felicito por esta serie de presentaciones. Siempre es bueno colaborar y comunicarnos entre el grupo que estamos manejando colecciones y museos. Porque yo creo que en la presentación lo que quiero dejar por lo menos de conclusión es la colaboración, ¿no? Perdón que comience con la conclusión, pero dado que César ya expuso bastante de lo que es la gestión de la información, a mí me queda solo un poco afinar los detalles de cómo la gestión, ya como dato en general, puede llegar a crear estas sinergias y que permita justamente el manejo preventivo de las colecciones. Entonces, voy a proceder a compartir mi presentación. Permíteme, por alguna razón no está expuesto aquí. Déjame ver. Esto. Voy a compartir ahorita, por favor, confírmenme si está. Ya, ahí está la presentación. Confírmenme si le ven. Sí, ya lo estamos viendo. Listo, les agradezco mucho. No sé si les comento un poco, César, el INAVIO, como Instituto Nacional de Biodiversidad, es un instituto público de investigación muy joven. Es resultado justo de las obligaciones y de la Constitución del 2008, en donde se estableció que la biodiversidad es un recurso estratégico y por ende requería un instituto que catalogue y que ayude en este proceso, ¿no? de la investigación de la biodiversidad. Por mi lado, lo que voy a exponer el día de hoy es gestión de información para las colecciones científicas como una herramienta para la conservación, la preservación de las colecciones. Como oyeron un poco en el resumen de mi vida, estoy más dedicado hacia los datos y al análisis de datos. Con eso quiero un poco darles herramientas y ponerles a disposición las herramientas que nosotros tenemos aquí en INAVIO para el manejo de las colecciones, que no sea una exposición solamente de lo que nosotros tenemos, sino más bien una exposición de lo que ponemos nosotros al resto de la comunidad, como para que puedan hacer y tener los mismos ejercicios que nosotros y colaborar, ¿no? Como nosotros somos un instituto público de investigación, estamos abiertos a la colaboración con el resto de instituciones y por ende están como dijo César, las colecciones están abiertas y a las órdenes del público en general, ¿no? Especialmente a la comunidad científica. Poco hablando de los números y con lo que terminó César, aquí están normalmente los grupos más conocidos y ustedes pueden ver ahí que los números están en las decenas de miles y son manejables de alguna manera, ¿no? La comunidad científica siempre tendrá un problema de limitación de fondos y de recursos y el recurso principal, el capital humano, es uno de los mayores limitantes, ¿sí? Porque somos un país megadiverso y en eso la diversidad crea un limitante. Por más que tengamos los fondos, siempre vamos a tener grupos que no van a poder ser manejados. Aquí ya ven cambiar un poco los números. Ven la colección de plantas vasculares, que es un crecimiento exponencial, ya son de 2 órdenes de magnitud, y que ya crean un problema. ¿Y cómo hemos resuelto esto? Justamente con la colaboración, que la colección está abierta al público.
público, que está abierta a los especialistas de todas las instituciones a nivel nacional e internacional. Y esto nos da una circulación, nos permite tener una dinámica constante sobre estas colecciones, ¿no? Y eso es como en ecología, ¿no? Son para cuidarnos, generan más ojos que puedan ver estas colecciones. Entonces, es la primera, es como que nuestra primera fortaleza, ¿no? Ponerlo a disposición del resto. Y de ahí entramos en los otros grupos de invertebrados, ¿no? Y con esto generamos y vamos subiendo exponencialmente los números. Que tengamos estos números bajos no significa que son los que deberíamos tener. Se necesitan esfuerzos y en ese sentido, justamente el número de crecimiento de la colección va a depender muy del grupo, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que decía César, 100 individuos al año de aves, para nosotros es 600 individuos en micromamíferos, ¿sí? En peces son lotes, que pueden ser N número de individuos, y ni se diga de invertebrados, de insectos, generan. Entonces, tener un especialista para estos grupos que son extremadamente diversos es muy difícil. O sea, tener un especialista de un grupo, de una familia de insectos es difícil porque es demasiado diversa, ¿no? Entonces, no se diga de estos grupos que usualmente son los más descuidados, de los hongos, líquenes y protistas, que también necesitan atención y que tenemos menos de especialistas, ¿no? Entonces, a veces además, los grupos más grandes son los que menos especialistas tienen. Entonces, ¿cómo queremos hacerlo esto, no? Entonces, lo que expuso César, justamente los índices de colección, de las colecciones son unos indicadores concatenados de información, ¿sí? Donde no es que se va en orden, pero tienen que ir actuando las colecciones independientemente y complementando esta información, ¿no? Con un primer nivel más de estado, más de presencia, ausencia, los siguientes niveles ya de almacenamiento y de recolección de estado de los especímenes en general, ya como agregados. Ya. Y de ahí ya está el tercer nivel, que ya está la parte de información, ¿sí? Que ya es ponerlo en un solo sitio, en una sola tabla, en un solo Excel, en un solo CSV, en lo que se maneje, ¿no? En un Access. Y que aquí en particular hemos decidido comenzar ya en la parte de base de datos. Pero si se dan cuenta, todos estos niveles concatenados necesitan colocar la información, ¿sí? Porque no es que ya van pasando y se olvidan del puesto anterior, sino que como son dinámicas y siguen entrando individuos, lo que permite mantener estas colecciones es justamente el registro, un registro contable, como yo lo suelo decir, un poco por lo que he entrado más por el lado de la economía, donde tenemos ingresos y egresos, ¿sí? Donde no es una colección estática, como decía mi compañero, sino que necesita estar, mientras unos ingresan, hay otros que están avanzando en esta cadena del índice, ¿no? Donde ya están sirviendo para publicaciones o están sirviendo para tesis o están sirviendo para un análisis de inventarios o de estado del ambiente, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos ver es, en esta prevención que tienen que tener las colecciones, nosotros ingresan los individuos, los preparamos, los especímenes los preparamos, se los pone en preservación y se tiene que cuidar en esto. Y de ahí tenemos que ponerlos, tenemos una obligación de divulgarlo, tenemos que ponerlo a disposición y al mismo tiempo cuidar esa colección. Entonces, aquí era lo que les decía al principio. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es mucho a la parte de trabajo en equipo, ¿no? De la colaboración que podemos establecer. Y esto siempre y cuando lo mantengamos de la mejor manera como un dato, como un registro público, ¿no? Entonces, la gestión de la información, tenemos este ciclo de los datos, pero estos datos no solo tienen que estar aquí tomando decisiones y solo en la parte interna, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, pero además tienen que ser abiertos y tienen que estar disponibles, ¿no? Lo que les comentaba. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No voy a entrar en esta lista, solo era un slide para decir, bueno, todo esto tienen que tener los datos,
y tratamos de hacerlo porque lo importante es que estén disponibles, ¿sí? No es el esfuerzo de llenar estos 10 características, sino el beneficio que vamos a tener de que estén abiertos, sino un poco eliminar esta cultura del acceso. Sí, pasar esta parte y verlo como un beneficio, esta obligación que nosotros tenemos con las colecciones, se la puede superar con la colaboración. Y con esto tenemos, le pongo como un buen, como una prioridad a los datos. Cómo generar estos catálogos que antes se hacían manualmente, ahora ponerlos ya en una forma que sean interoperables, ¿no? Que podamos transmitirlo fácilmente entre la comunidad. Sí, para esto hemos escogido el estándar Darwin Core, que es ahora el estándar que se está usando para homologar los datos y que permitan justamente esta interoperabilidad. Y muchas veces es interna, ¿no? O sea, el primer paso es decir, bueno, todos vamos a tener una serie de tablas parametrizadas y con un mismo diccionario, ¿sí? Pero además de esto, debe tener una metadata, que es justamente la información que caracteriza a todas estas tablas, ¿sí? Entonces, es el dato sobre el dato. ¿Sí? Y esto aglutinado en un solo archivo que permite, ¿sí? Tener justamente las características y la información a detalle de las tablas adicionales, ¿no? Entonces, así no se pierde el rastro del colector, así no se pierde el rastro de las instituciones responsables y gracias a las cuales se tiene esa información. Entonces, aquí se puede expresar en una tabla. El Darwin Core es una serie de tablas. Como les decía, un poco aquí lo que hemos perdido es el uso de Excel, porque Excel tiene estos caracteres invisibles que pueden complicar la transferencia de información eh, entre las instituciones y entre los investigadores. Entonces, nosotros hemos dado el paso a evitar un poco, aunque aquí ven la tabla de Excel, ya esto se va perdiendo y es justamente esta cultura de acceso que les decía, ¿no? Ya todos estos programas propietarios, ¿sí? Lo que hacen es crear ciertas barreras de acceso. Y como somos una comunidad científica y somos una comunidad científica con fondos limitados, necesitamos ir ya aceptando herramientas que tal vez son un poco más difíciles de manejar o que tienen una curva de aprendizaje complicada, pero que permiten o que quitan las barreras para esta colaboración. En este sentido, ¿por qué estamos utilizando el Darwin Core? Bueno, el Darwin Core no está independiente, justamente va con el ciclo de la información de la biodiversidad, ¿no? Las colecciones son como que el corazón, por lo menos hablando desde el museo, desde los museos, es el corazón de la información de biodiversidad porque es donde se cataloga y donde se reconocen y donde se describen las especies y es como que la información dura, ¿no? Es la información comparable y es la evidencia de la existencia de una especie que permite crear esta cadena de información, ¿no? Y aquí tenemos todo el manejo de la información y cómo todo esto tiene que llegar a la toma de decisiones, cómo todo esto va a informar a la comunidad, al Estado, a la salud en general. Ahora con los enfoques de One Health, de salud, incluso informamos a otro tipo de público, ¿sí? Ya hemos comenzado a tener visitas de epidemiólogos a las colecciones donde se puede ya hacer prevalencia de las enfermedades y incluso de colecciones históricas tenemos ciertas enfermedades ya detectadas, entonces podemos saberla un poco más de las colecciones. Contribuyen no solo ya con el espécimen físico y para esa especie, sino ya de otro tipo de información. Como les decía, la metadata simplemente es de información de la institución sobre los datos que en general es un esfuerzo inicial, pero que permite dar una trazabilidad ya no solo del dato, sino de la serie de datos, del dataset en general, y que va generando esta capacidad de colaboración, porque aquí están los responsables iniciales, ¿no? Entonces, se va manteniendo esta información y
permite dar seguimiento a la información generada por las instituciones. No sé, ahora con el convenio de biodiversidad hemos tenido también la obligación de subirla ya a la comunidad internacional. Sí, hay el registro global de biodiversidad. Y ellos toman justamente este estándar de Darwin Core, ¿no? Como que es la expresión más grande de colaboración, que es poner a disposición de toda la comunidad los datos de biodiversidad. Entonces, es justamente hacer estas bases de datos relacionales, de tablas de hojas de cálculo y CSVs, poder hacer un mapeo, es decir, relacionar todas las columnas parametrizadas a un estándar y a un orden que permita comunicarlo. Esto se empaca y se vuelve este metadata, ¿sí? Y normalmente ellos piden este IPT, que es un publicador, ¿sí? Pero nosotros, utilizando el sistema que ya les voy a enseñar más tarde, podemos saltar directamente a la parte de Darwin Core. Nosotros ya estamos a ese nivel. Entonces, nosotros ya somos interoperables con el resto de colecciones, lo cual quita estas barreras de colaborar, ¿no? Siempre enfocados en que colaborar es lo que permite justamente el monitoreo de nuestras colecciones, porque son estos investigadores, estos curadores que no podemos tener, ¿sí? Un ejemplo es que recién tenemos una colaboración con un especialista en odonata, que es un grupo muy particular que carecía de un curador aquí. Entonces, el nuevo curador o esta colaboración va a permitir que él verifique, que identifique, y en el índice de estado de colección, este grupo de pronto va a tener una mejora, y es justamente no porque podamos tener más recursos, sino porque la colaboración lo permite, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Tenemos el deterioro, la pérdida, la falta de información que decíamos, pero también es activa y es colaborativa, y en la parte de colaborativa justamente me quiero enfocar en la de intercambio, préstamo, donaciones y exportaciones cuando se tiene colaboraciones internacionales. ¿Por qué entro en este tema? Y es que justamente se necesita tomar en cuenta esto, ¿no? Justamente lo que veían en el nivel 0 en el índice es la presencia y ausencia. ¿Por qué podría perderse? Puede ser robo, obviamente, pero en colecciones científicas normalmente es que uno prestó y a veces no lo registró bien, o si está escondido en una hoja de cálculo, es difícil identificar, ¿no? Entonces, justamente el sistema que nosotros tenemos, que es Symbiota, que es de recurso abierto, y que obviamente, como les mencionaba al principio, ponemos a disposición, nos permite hacer esto, ¿no? Es lo que yo decía, un sistema contable de especímenes, donde no solo nos permite visualizar qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos, pero además nos facilita esta colaboración, ¿sí? Nos facilita ponerlo a disposición del resto de instituciones y darle un seguimiento. No hay que tener el miedo de prestar, porque justamente se lo registra en nuestro sistema. Entonces, por eso les decía que es un sistema contable, porque tenemos ingresos y egresos y darle seguimiento a estos eventos. Todas estas son las instituciones que están usando ahora Symbiota aquí en el país. Nosotros y alguna otra institución creo que está. La colaboración, y aquí lo que les quería decir, que la colaboración no solo es de capital humano, sino también de infraestructura. Si nosotros tiene sus costos también la infraestructura, y no todas las colecciones pueden tenerla. Y por eso es que las obligaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad tienen ponen esta capacidad a disposición, ¿sí? Que las personas o las instituciones que tengan colecciones biológicas puedan usar nuestra plataforma para administrar sus colecciones, así facilitando su mantenimiento y su seguimiento como patrimonio del Ecuador. Entonces, para esto nosotros somos además los administradores de la Base Nacional de Biodiversidad, como una delegación del Estado, y donde hemos puesto justamente las colecciones que nosotros tenemos, y además, ¿cómo es? Las
colecciones de otras instituciones. Con esto podemos, incluso si no quieren publicarlo, perdón, podemos tenerla nosotros resguardada y con las debidas, la debida protección por propiedad intelectual o la decisión, o porque son especies sensibles o de alto valor de conservación. Podemos cuidarlas, pero están siempre expuestas, ¿no? O sea, nosotros podemos publicarla en el momento que decida el dueño, pero nuestras colecciones siempre están públicas y por eso les decía que es nuestro primer paso al dato abierto, al dato expuesto y que nos permite, nos da más un beneficio que el riesgo que podríamos pensar de que el dato esté publicado, ¿sí? Aquí no solo estamos en las colecciones nacionales, hemos comenzado a contactar a entidades en el exterior que han hecho un esfuerzo de colección en el Ecuador y que podamos repatriar los datos, ¿sí? No tanto los especímenes, ¿sí? Porque hay especímenes que ya son redundantes tal vez, o que nos cuesta mantenerles. Entonces, por lo menos tener los datos, que la información es bastante importante, o tal vez lo más importante, que nos permita ir teniendo una visión también histórica de los datos, o ir cerrando brechas de conocimiento en lo que los museos nacionales o nuestra colección no tenga. Como ven aquí son formularios sencillos de búsqueda, donde podemos llegar a la especificidad que necesiten no solo de especie, sino de localidad o de colección. Podemos buscar por colecciones. Y esto va a ser más importante, la parte de colecciones va a ser importante también en la pregunta de tejidos, porque lo que estamos haciendo, y ahorita lo que mencionaba mi compañero César, es que estamos haciendo colecciones de tejidos que estén asociadas a individuos, porque muchas veces, y ahora con lo que les mencionaba, incluso de las enfermedades, ya no se toma solo la piel, los huesos y una muestra de hígado. Ahora estamos tomando de diferentes órganos hasta 10 muestras en el caso de ratones. Entonces, esto va incrementando un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud en la cantidad de información que tenemos, ¿sí? Y que debemos darle seguimiento a un espécimen en particular. Entonces, lo que hacemos es justamente generar colecciones de tejidos, y ahorita Sontreva todavía no está expuesto a esto. Entonces, hacemos una de colecciones de tejidos, y además estamos tratando de hacer colecciones de parásitos, ya interacciones tróficas. Y así vamos solucionando el problema de las interacciones hasta que podamos desarrollar una mejor herramienta que nos permita dar esta trazabilidad tanto de los especímenes como individuos, de los recursos genéticos y de las relaciones tróficas. La otra ventaja que tenemos de Symbiota es que nos permite ubicarlo y tener una consistencia geográfica. Entonces podemos ver en dónde está visualmente, dónde está y si coincide con tanto las coordenadas como con la localidad o con la división política que tenemos. Pero no solo es por individuo, sino no solo es de esto a este individuo en particular, sino que también podemos hacerlo por área. Entonces podemos identificar un área y decir, bueno, ¿qué nomás hay? E identificar las brechas de conocimiento, ¿sí? En este está como que bien distribuida el conocimiento, pero cuando hay huecos podemos focalizar las colecciones, ¿no? Y ver justamente no solo es una decisión del número de colección, no es así como que un número de oro, es decir, tenemos que introducir 100 individuos nuevos o 100 especímenes nuevos, sino que a veces esta zona no tenemos, esta área está vacía, necesitamos hacer una colección ahí de lo que sea y de lo que no tengamos, ¿sí? Independientemente del número de especies. Además tenemos una parte que es el diccionario taxonómico, en el que nos permite dar consistencia en los nombres, ¿sí? Y justamente esto es lo importante del Darwin Core, que ya permite hacer conexiones y estándares de los nombres y de los sinónimos, y hacer estas conexiones de manera automatizada de alguna manera, ¿no? Entonces, podemos corregir los errores iniciales taxonómicos cuando se está digitalizando,
mediante la herramienta. Como les mencionaba, miren, esta distribución es un poco más abierta. Y una de las conclusiones que quería darles y con la que comencé es que justamente los datos es lo que nos permite colaborar. Y esta colaboración es la que nos permite tener de forma preventiva la conservación de los especímenes. Entonces, todo este esfuerzo que hizo César justamente fue por una implementación y un desarrollo de las bases de datos aquí en Inavío que permiten dar un seguimiento y que facilitan dar este seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Magíster Pablo. Los que deseen, no sé si hay dudas en el público, si alguien tiene algún comentario, duda al respecto, adelante, pueden irla escribiendo. Ya voy a ver si pronto. Al respecto, adelante, pueden irla escribiendo. Entonces, bueno, había como algún tema, es cómo se maneja el tema de pérdidas de especímenes, ¿no? O sea, entendemos que un espécimen pues no puede ser reemplazado por otro, ¿cierto? O sea, es como un organismo único. Más sin embargo, cuando hay estas pérdidas, ¿no? También qué implicaciones puede tener, por ejemplo, en relación, entiendo yo, al Ministerio de Finanzas, ¿no? O sea, como son como catalogados, tienen un valor, si hay una valoración económica de Sí, estos. es una muy buena pregunta y es un esfuerzo que todavía se está haciendo, porque hay varios niveles de la valoración, ¿no? Porque tú tienes un espécimen normal, ¿no? Sí, un espécimen de una especie, pero también tienes los tipos en el que representas justamente a la evidencia de la existencia de una especie que está atada a un montón de otras especímenes o de publicaciones o de inventarios o de toma de decisiones, ¿no? Entonces ahorita es justamente, y tenemos ese requerimiento al mediano plazo, al largo plazo, de valorar justamente cada uno de los individuos, ¿sí? Y cuál es el costo de reponerlos, si es que hay cómo, o de tal vez repatriar los individuos. Todo esto está en proceso, todavía no he visto yo un esfuerzo, hay una publicación justamente de la valoración, pero es una valoración de cuánto cuesta mantener y obtener el espécimen. Pero ¿qué pasa cuando este espécimen es un holotipo o tiene alguna otra categoría por su endemismo, por su vulnerabilidad o por su nivel de conservación? Sí, es una pregunta y lastimosamente no hay una respuesta si no hay un valor. ¿Sí? Hay muchos criterios de valoración que se tienen que jugar con el tiempo. Ya. Otra duda con respecto a los sistemas de documentación de colecciones, nos comentabas esta cuestión de Simbiota que permite regularizar, ¿no? Ver ingresos, egresos y de alguna manera llevar un control sobre colecciones que son pues sumamente grandes y también difíciles de administrar. La duda es, digamos, ¿esto es un constante proceso que se está realizando o ya han finalizado de subir como toda la información a Simbiota? ¿Cómo funciona este tema? O sea, una vez más, depende del grupo taxonómico. En aves es un proceso, como vieron, ya es una colección bastante estable, pero hay otras colecciones como la de invertebrados que que se genera tantos o ingresan tantos especímenes que todo el tiempo se está ingresando 3,000, 6,000 especímenes nuevos. Eh, entonces, como les decía, no es algo cerrado. Más bien lo que permite Simbiota es que sea dinámico, que reconozca este dinamismo, facilitando los procesos de registro. Bueno, eso serían como, bueno, hay otra pregunta de Yesenia Campaña, dice en la base nacional de datos, ¿quiénes pueden publicar en ella y cuáles son los requisitos mínimos de la colección? En la base nacional aquí para el Ecuador, en realidad tienen la obligación de publicar todos los que generen datos de biodiversidad, pero no entramos en esa posición nosotros, más bien apelamos justamente a la colaboración y a ponerlo a disposición y que lo vean como una herramienta. Pueden publicarlo todos los que quieran,
sí, son bienvenidos bajo las condiciones que quieran, si publicarlas, o sea, exponerlas al público o mantenerla en el backend. Y lo único, la condición es que tengan en el estándar Darwin Core, ¿sí? Con que ingresen en el Darwin Core, nosotros damos una capacitación sobre el estándar, sobre el vocabulario, sobre los términos de estándar que deben usar, sobre la parametrización. Y con eso pueden publicar, solo nos entregan un CSV con la información y obviamente firmamos un convenio al nivel que necesiten y se la sube a la base nacional y tienen total control sobre su colección, porque se crean Ya. niveles de usuarios. Bueno, muchas gracias. Cristian Adrián pregunta, ¿qué tan fiable sería utilizar datos de plataformas como iNaturalis y similares para efectos de realización de proyectos de diversidad y conservación? Nosotros también guardamos, como somos el nodo de iNaturalist aquí en el Ecuador, y también hacemos un espejo aquí en la base nacional porque las observaciones son funcionales, justamente como es ciencia participativa, ciencia ciudadana, requieren de una participación de expertos. Eh, Hay que tener cuidado porque hay sesgos, obviamente es ciencia ciudadana, tiene sus limitaciones, pero hay publicaciones al respecto, son útiles, siempre el registro de datos va a ser útil, es simplemente tener claro que hay que medir el error y el nivel del error. Para eso justamente tenemos también las colecciones científicas donde pueden contrastar esta información y de alguna manera calcular estos errores de monitoreo o estos errores de levantamiento de datos. Ya, muchas gracias. Bueno, una última pregunta de Yesenia Campaña es sobre si esta plataforma de Simbiota es igual al IPT que solicita el Ministerio de Ambiente o si es una plataforma diferente, o sea, qué ventajas o desventajas tendría el uso No, de esta. sí. El IPT es un programa de publicación para el GBIF. ¿Sí? Nosotros somos un repositorio, ¿sí? De este último cuadro de acá, de este de aquí. Nosotros somos la parte de agregadores de data de biodiversidad. En este nivel estamos nosotros. Entonces, si ustedes tienen el dato ya en Darwin Core, que es lo que les recomendaría, somos nosotros no necesitamos un IPT. Nosotros podemos subir directamente la información porque ya estamos en Darwin Core. Pues no es del IPT porque el IPT es un publicador, está hecho con una función y esa función es poder publicar en el GBIF y lo que hace es mapear y subir información. Lo que nosotros recomendamos es más bien ya utilizar el estándar y que se suba directamente a la base nacional. Nosotros tenemos nuestros scripts de verificación y podemos hacer algunas otras verificaciones y estamos curando normalmente la base de datos. Entonces, por ejemplo, curamos justamente las localidades con las coordenadas o los nombres. eh, y además, algo que no tiene el IPT es justamente el diccionario taxonómico. Nosotros tenemos, como tenemos los especialistas aquí, tenemos un diccionario taxonómico que ponemos a disposición, que justamente es parte de la plataforma donde pueden ir verificando que los nombres estén adecuados. Ya, vale. Una preguntita. Antes de entrar en todo lo que es el Darwin Core, ¿cómo realizaban la documentación de colecciones y tienen algún otro sistema de documentación o básicamente están trabajando con Darwin Core? Decidimos ya estandarizar a nivel institucional porque era la mejor forma. Como les decía, la colaboración no solo es con la gente de afuera, sino internamente. Y tenemos que justamente coordenadas, localidades, tener ya un estándar, además términos. Y si queremos dar el siguiente paso al cuadro que les decía del ciclo de información de biodiversidad, eh, tenemos que ir estandarizando esta información para dar los siguientes pasos de monitoreo, ¿no? Entonces se estandarizó internamente, ya no se tiene otros sistemas. Hay gente que todavía trabaja en hojas de Excel para hacer las cargas masivas, pero es totalmente compatible, entonces se puede hacer o en SQL o si quieren usar RStudio o si quieren trabajar en Python o si quieren trabajar en OpenOffice, todas estas funciones siempre y cuando tengan la cultura justamente ya de estandarizar los datos para que sean compartidos.
Bueno, muchas gracias, estimado Magister Pablo. Ha sido una intervención bastante interesante, ¿no? Conocer todos estos avances tecnológicos también en procesos de documentación de colecciones biológicas. Muchísimas gracias, estimado Magister. No sé si tienes algo más que agregar o... Muchas gracias, una vez más felicitándoles, les agradezco un montón que nos permitan participar al INAVIO y por favor, como mensaje adicional, que es lo que he estado repitiendo toda la presentación, siéntanse libres de contactarnos, las colecciones están abiertas al público, a los investigadores y el sistema de documentación, el sistema de gestión de colecciones igual está al servicio de la comunidad. Muchas gracias.